Hola, ¿qué tal mis queridos matemáticos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver un ejemplo de la regla de Mason. Yo soy Josué Guerrero y actualmente estoy cursando la materia de dinámica de sistemas. Sin más, vamos al ejemplo. El ejemplo que tenemos a continuación es el siguiente. Tenemos que obtener la función de transferencia x de s sobre y de s aplicando el método de Mason. Aquí vemos que tenemos un diagrama de flujo de señales y la fórmula que vamos a aplicar para obtener la función de transferencia es 1 sobre delta por la sumatoria de las ganancias de los caminos directos por delta. En el primer paso, tenemos que identificar los caminos directos que tenemos en el diagrama. En este caso tenemos dos caminos directos. Cabe recordar que los caminos directos son aquellos en los que su flujo nos direcciona desde la entrada hasta la salida. Aquí voy a explicar cada uno. En este primer camino directo tenemos que el flujo va de x de s por g1 por 1 por g2 que pasa por 1 por g3 hasta llegar a la salida ys. En este otro camino directo tenemos que viene de la entrada xs que pasa por g1 que pasa por 1, aquí se desvía hacia arriba, pasa por 1, regresa para pasar por g3 y llegar a la salida y de s. Una vez que identificamos los caminos directos, vamos a ver qué nos dice la fórmula. Se tiene que la fórmula de Mason para los dos caminos directos que existen es la siguiente. Es igual a la ganancia del camino directo 1 por el cofactor 1 más la ganancia del camino directo 2 por el cofactor 2. Todo esto sobre el determinante. Conforme a esta fórmula, debemos encontrar la ganancia de los caminos directos del camino directo 1 y del camino directo 2, del determinante y de los cofactores cofactor 1 y cofactor 2. En el segundo paso, tenemos que obtener las ganancias de los caminos directos. Y para poder obtener la ganancia de los caminos, sencillamente tenemos que multiplicar las ganancias por donde va pasando el flujo de los caminos directos. Aquí tenemos el primer camino directo, por tanto vamos a sacar su ganancia. Vamos a multiplicar G1 por 1 nos va a dar G1. G1 por G2 es igual a G1 por G2. G1 por G2 lo multiplicamos por 1 y nos sigue quedando G1 por G2. G1 por G2 por G3 nos da igual a que la ganancia del camino directo 1 es igual a G1 por G2 por G3. Después tenemos aquí arriba el camino directo número 2. Así que vamos a obtener su ganancia. G1 por 1 nos da G1. G1 por 1 nos vuelve a dar G1. Y por último tenemos G1 por G3 nos da la ganancia del camino directo 2 es G1 por G3. En el tercer paso se tienen que identificar los lazos que existen en el diagrama. Vamos a recordar que un lazo es aquel flujo que se retroalimenta. Me adelantaré un poco para mencionar el ejemplo del lazo 1, esto para comprender mejor el concepto. El lazo 1 es este que tenemos aquí en color rojo. Tenemos que el flujo va de G1, que pasa por 1, que pasa por G2, y justamente en este punto se retroalimenta con menos H1, y así el flujo se está repitiendo. Este de aquí de arriba no cuenta, ya que la dirección del flujo va hacia la salida. Y cuando se retroalimenta, la dirección del flujo va hacia la entrada, va de regreso. Nosotros tenemos tres lazos y vamos a calcular las ganancias de cada lazo.
repitiendo el proceso anterior. Entonces, como ya vimos, tenemos el primer lazo y vamos a sacar su ganancia, que es G1 por 1 nos va a dar G1. G1 por G2 nos da G1 por G2. G1 por G2 por menos H1 nos queda que la ganancia del lazo 1 es igual a menos G1 por G2 por H1. Después vámonos al lazo número 2. Tenemos que 1 va a multiplicar a G2. Queda igual, G2 multiplica a menos H2. Por tanto, la ganancia del lazo número 2 va a ser igual a menos G2 por H2. Por último, tenemos este último lazo, que es el lazo 3 en color naranja. Tenemos que G3 va a multiplicar a menos H3. Esto nos queda que la ganancia del lazo 3 es igual a menos G3 por H3. En el cuarto paso tenemos que obtener el determinante delta. La fórmula para obtener el determinante es la siguiente. Delta es igual a 1 menos la sumatoria de LI más la sumatoria de LI, LJ menos la sumatoria de LI, LJ y LK, donde la sumatoria de LI es igual a la suma de todas las ganancias de lazos individuales. Después, la sumatoria de LI, LJ es igual a la suma de los productos de ganancia de todas las posibles combinaciones de dos lazos que no se tocan. Por último, tenemos la sumatoria LI, LJ, LK, donde esto significa que la suma de los productos de ganancias de todas las posibles combinaciones de tres lazos que no se tocan. Por tanto, tenemos que la sumatoria de LI es igual a la sumatoria de la ganancia de los lazos individuales. Nosotros tenemos tres lazos individuales. Aquí los vemos. Vamos a sustituir cada valor de las ganancias de estos lazos en la sumatoria de LI, quedándonos la siguiente expresión. Después tenemos la sumatoria de LI, LJ, recordando que esto es igual a la suma de los productos de ganancias de todas las posibles combinaciones de dos lazos que no se tocan. Aquí vemos que los lazos que no se tocan es el lazo 1 y el lazo 3 y el lazo 2 con el lazo 3. No vamos a considerar aquí el lazo 2 por el lazo 1 porque estos lazos sí se están tocando. De esta manera nos queda aquí la expresión, la sumatoria de LI, LJ es igual a L1 por L3 más L2 por L3. Ahora sustituimos los valores en la sumatoria para que nos quede la siguiente expresión. Por último, tenemos la sumatoria de LI, LJ, LK, pero la condición no se cumple, ya que como vimos anteriormente, la condición es que tres lazos no se estén tocando. Y aquí pues tenemos tres lazos, pero dos de ellos sí se tocan. Por tanto, esta sumatoria es igual a 0. Ahora vamos a sustituir en la fórmula del determinante los valores que hemos obtenido de las sumatorias. Aquí tenemos los valores de las tres sumatorias que hicimos anteriormente. Los vamos a sustituir en la fórmula del determinante, quedándonos la siguiente expresión. La resolvemos y nos queda el valor del determinante es igual a esta expresión.
En el quinto paso vamos a determinar los cofactores delta 1 y delta 2. ¿Cómo lo hacemos? Para determinar el cofactor 1 se elimina el camino directo 1 y al gráfico que nos queda se le aplica la fórmula que se utiliza para obtener el determinante. Para determinar el cofactor 2 se elimina el camino directo 2 y al gráfico resultante se le aplica la misma fórmula que se utiliza para obtener el determinante delta. Vamos a obtener el cofactor delta 1. Vamos a eliminar el camino directo 1. Recordemos que estaba aquí. Nos queda el siguiente diagrama. Aquí tenemos la fórmula del determinante delta. Vamos a proceder a realizar el cálculo con la sumatoria de LI, recordando que es la suma de todas las ganancias de lazos individuales. Como podemos ver, pues aquí no existen lazos, por tanto el resultado de esta sumatoria es igual a 0. En la siguiente sumatoria de LI LJ, recordamos que es la suma de los productos de ganancias de todas las posibles combinaciones de dos lazos que no se tocan. De igual manera, no tenemos lazos, por tanto el resultado de esta sumatoria también es 0, teniendo como resultado el cofactor 1 es igual a 1. Ahora con el cofactor delta 2 vamos a eliminar el camino directo 2. Recordamos que estaba por aquí y nos queda así el diagrama. De igual manera aquí tenemos la fórmula del determinante delta y tenemos que la sumatoria de LI, que es la suma de las ganancias de los lazos individuales. Podemos ver que en el diagrama no tenemos lazos, por tanto el resultado es 0. En la sumatoria de LI LJ, que es la suma de los productos de ganancias de todas las posibles combinaciones de dos lazos que no se tocan, vamos al diagrama y tenemos que tampoco tenemos lazos, no existen lazos, por tanto el resultado de esta sumatoria también es 0. Hacemos el despeje en la fórmula dando como resultado que el cofactor delta 2 es igual a 1. En el sexto paso vamos a aplicar la ecuación de Mason para obtener la función de transferencia. Recordemos que la ecuación que teníamos que resolver era esta que se muestra aquí en la pantalla, que estoy señalando, y los valores que hemos obtenido en los pasos anteriores son todos estos. Por tanto, estos valores los vamos a sustituir en esta fórmula. Tanto la ganancia del camino directo 1, delta 1, que está por acá, la ganancia del camino directo 2, el cofactor delta 2, que también está por acá, que está sobre el determinante, que también lo tenemos aquí en la parte de abajo. Una vez aplicada la sustitución en la fórmula de los valores obtenidos, nos queda la siguiente ecuación. Ahora solo nos resta aplicar álgebra para simplificar y así obtener el resultado de la función de transferencia. Aquí ya vemos la respuesta de la función de transferencia de este diagrama de flujo de señales. Es la siguiente. Aquí tenemos a y de s sobre x de s y aquí tenemos la respuesta, tenemos la función de transferencia que buscamos. Como vimos en este ejemplo, la regla de Mason es un método bastante sencillo de aplicar si se cumple con todos los pasos. Agradezco mucho su atención. Si te gustó este video, no olvides darle like y dejar tu comentario. Que tengas un buen día.